Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos aquí para hacer una review, un análisis de la Wacom Cintiq 27 pulgadas. Es un juguete con el que llevo trabajando medio año y creo que ya tengo suficiente información interesante para contaros. Así que, si os parece bien, me pongo en posición de trabajo y vamos manos a la obra. Bueno, vamos a empezar la review por el principio de los principios. ¿Esto qué es? Pues esto es un Interactive Display, o lo que es lo mismo, es un híbrido entre monitor y tableta gráfica. Lo puedes utilizar como monitor normal, como está conectado ahora, con un ratón y un teclado, o lo puedes utilizar con el Wacom Pro Pen que viene incluido. Esto lo convierte en una tableta gráfica porque podemos dibujar directamente sobre la pantalla, ¿vale? La Cintiq 27 existen dos modelos. Existe el modelo Only Pen y el modelo Touch. Yo tengo el modelo Only Pen, que solo se utiliza con el lápiz. El modelo Touch lo que incluye además es que tenemos gestos táctiles en la pantalla. Es como si fuera un iPad gigante y además pudiéramos dibujar con el lápiz. Yo me decidí por este modelo por dos cosas. Primero, porque hay una diferencia de precio notoria. Y segundo, porque yo he utilizado otros dispositivos con la tecnología Touch y personalmente no me convence, no le saco ningún partido extra, ¿vale? No consigo trabajar más rápido, sino que al revés, consigo pulsaciones indeseadas. Cuando apoyo la mano, la segunda mano, que a lo mejor es para agarrar el dispositivo, pues consigo pulsar algo que no deseo y pierdo tiempo en el trabajo. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre ambos modelos, ¿vale? El monitor tiene una diagonal de 27 pulgadas. Tiene resolución QHD o 2K, que es 2560 x 1440 píxeles. Una profundidad de 97% del Adobe RGB de color. Esto es muy importante porque eso lo convierte en un monitor profesional de fotografía o de vídeo. Podemos calibrarlo por software y hardware externo, como Colorite o Spider. Este producto es el buque insignia de Wacom y eso significa que está construido con las mejores calidades posibles. Es algo que nada más verlo salta a la vista. Es algo muy bien fabricado, todo el frontal es como de vidrio y una cosa que mola mucho es que no tiene juntas entre lo que es la pantalla y el marco. Esto a la hora de utilizarlo se traduce en una comodidad muy grande al no notar ninguna diferencia entre la pantalla y los marcos. Cuando nos vamos al borde, aquí no pasamos por ningún trozo en el que notemos un enganchito, ¿vale? Una pijotada, pero mola. Bueno, lo siguiente de lo que os voy a hablaros es del Express Key Remote. Esto es la evolución de las teclas que siempre han tenido las tabletas de Wacom. Esta vez lo han puesto en un mando inalámbrico, ¿vale? Que es magnético, se puede fijar aquí a los laterales de la tableta, veis que se puede quedar en este lateral o en este, o lo podemos utilizar en la mano. Tiene una batería incluida que es recargable por USB, como si fuera el mismo cable que el del teléfono móvil, USB tipo B. Y está muy bien pensada. Para mí es de lo mejorcito que tiene esta tableta. Tiene 17 botones y aparte el Rocker Ring para que podamos utilizarlo como nosotros queramos. Los que lo habéis visto alguna vez, esto se utiliza de esta manera, izquierda y derecha como si fuera una rueda y puedes configurarlo para rotar el lienzo, para aumentar el tamaño del pincel, para hacer zoom y varias cosas, ¿no? Ahora más adelante os voy a hablar en profundidad de cómo lo tengo yo configurado en Photoshop, por si alguno queréis quedaros con la misma configuración, ¿vale? Otra cosa muy importante que tenéis que saber es que el soporte sobre el que yo tengo puesta la tableta, que os lo voy a enseñar bien, aquí veis que hay unas barras de metal y una base. Esto no viene incluido, ¿vale? Esto, la tableta cuando la compras, lo único que trae es que la propia tableta tiene dos patitas, que os voy a enseñar. Están aquí. Son estas dos patas que tienen aproximadamente unos 10-12 centímetros de altura y es la única posibilidad que tenemos de utilizarla. La podemos utilizar o totalmente plana, que ya de por sí la forma que tiene la levanta un poquito, muy poquitos grados, o levantando esas patas la conseguimos levantar un poco más. En cualquiera de los dos casos se nos queda una superficie bastante plana en la que tenemos que situarnos muy encima de ella para trabajar. Esto para un ratito está muy bien, de hecho es incluso cómodo y divertido porque parece que estás pintando sobre papel. Pero para sesiones prolongadas es muy malo para la salud y puedes acabar con las cervicales hechas polvo. Entonces, la solución es tener un soporte externo, como podría ser este, que este es el oficial de Wacom o de otra marca, ¿vale? Este se llama Wacom Ergo Stand. Yo me decidí por este porque es el que más confianza me ha transmitido, sobre todo en cuanto a estabilidad. Yo me estuve viendo muchos vídeos en internet de Ergotron, que es la alternativa, Ergotron LX, que es el modelo más alto de esta marca, que soporta, se supone que hasta 8 kilos, la tableta pesa 9 kilos, con lo cual se supone que va ahí en el límite, pero mucha gente lo utiliza y se puede. Yo creo que el problema que tiene eso es que es muy cómodo para poder moverlo y demás, pero tiene siempre una pequeña vibración, nunca llega a estar totalmente sólido. Entonces, si tú apoyas tu cuerpo a la hora de trabajar sobre la tableta,
con el ergotron lo que vas a estar es teniendo una sensación continua de que esto vibra, de que esto se mueve. Con este otro soporte esto no ocurre, entonces yo me decidí al final por este. Ahora os voy a contar, voy a cambiar la cámara de sitio y os voy a empezar a contar un poco más cuestiones de ergonomía, ¿vale? Cómo trabajo yo con la tableta para cuidar mi salud y que además consiga más productividad, o sea, trabajar más rápido. Entonces voy a cambiar la cámara de sitio y continuamos. Bueno, como os decía hace un momento, voy a enseñaros cuál es mi posición de trabajo habitual cuando estoy utilizando la tableta. La utilizo de dos maneras, como os comentaba hace un rato. Una de ellas puede ser con el ratón directamente y el teclado, como si fuera un ordenador normal, para hacer labores de navegación por internet, de escribir correos electrónicos y cosas parecidas, ¿no? Cuando ya me pongo a dibujar en Photoshop, lo normal es que me sitúe el teclado aquí a un lado para todavía tener posibilidad de utilizar algún atajo y empiezo a mover la tableta. La tableta tiene dos formas de moverla, dos ejes, ¿vale? El primero es con estos pulsadores que los tienes a ambos lados y te permite girarla con esta rotación. Luego, aparte, podéis ver aquí en la base cómo tiene un botón, que esto es como una palanca, que cuando la liberamos, lo que hacemos es liberar este otro eje que nos permite subirla o bajarla de altura. Entonces, primera posición que se puede utilizar es para acercártela un poco, simplemente apoyarla sobre el propio borde de la base. Lo que he hecho es acercar el monitor unos centímetros, lo tengo mucho más cerca y ahora con el lápiz es más natural a la hora de escribir que si lo tienes a esta otra distancia, ¿vale? Aquí ya es una posición un poco más rara, en cuanto lo acercas te sientes un poco más natural. Esta sería la primera forma. Yo esto no lo utilizo casi nunca. Yo normalmente lo que hago es girar un poco más y aprovechar de que esta superficie, esta base, tiene mucho peso en la parte de atrás y me permite descolgar la tableta de la mesa. Entonces, ahora sí, la tengo en una posición mucho más ergonómica. Si os fijáis bien, yo tengo la espalda apoyada, no llego a tener todo el cuello apoyado, pero la visión, digamos, el ángulo de mis ojos hacia el centro de la pantalla, que es normalmente donde siempre trabajamos, es muy natural. No voy a tener el cuello ni bajado ni el cuello para arriba, lo tengo en una posición muy natural. Tengo los hombros apoyados en la silla, las lumbares apoyadas en la silla y el brazo, el desplazamiento del brazo no es muy cansado. De hecho, si te acostumbras a trabajar en la zona central de la tableta, no te vas siempre hasta los bordes, aunque a veces es inevitable porque hay algún comando, algún botón que hay que pulsar, pero digamos que la zona de dibujo siempre va a ser la zona central. Yo muchas veces no tengo ni que levantar, si os fijáis, el codo de la silla, lo tengo aquí apoyado y sobre esta zona tengo más precisión. Es como cuando disparas una cámara con un trípode, pues yo aquí al tener el codo apoyado puedo hacer un trazo con muchísima más precisión que si tengo la mano volada, ¿vale? Esa es una de las ventajas. Como os comentaba antes, las patitas que trae la tableta, para que os hagáis una idea cuál sería el ángulo de utilización, sería algo parecido a esto, ¿vale? Utilizando las patas que vienen integradas, este sería el ángulo que nos queda. Como os decía, aquí la posición cambia totalmente. Ya te toca atacar mucho más a la tableta, situarte encima de ella, lo cual es natural, como os decía, es divertido dibujar de esta manera, pero yo ya en 2 minutos estoy notando ahora mismo mucha más tensión lumbar y cervical todavía no, pero en cuanto estuviese 10 minutos ya la tendría también, ¿vale? Otra forma muy chula que tiene de utilizar esto, que sí que lo hago, ya os digo que esta sería mi posición habitual, cuando a lo mejor llevo un par de horas y estoy cansado, lo que hago es lo siguiente. La subo aquí arriba hasta que hace el clic, ahí se mantiene, cambio un poquito el ángulo y directamente me aparto la silla. Ahora no me podéis ver entero, pero la idea es quedarte aquí de pie para poder trabajar de esta manera, ¿vale? Un problema que yo he encontrado con esto, sea cual sea la posición, es que si no tienes configurados todos los botones que vas a utilizar en la tableta, el teclado no lo tienes del todo cómodo. Una posibilidad para mí, yo que soy zurdo, tengo el lápiz con la mano izquierda y la mano derecha, sería ponerme el teclado en este lado y aquí poder utilizarlo. No es práctico por varios motivos. El primero, porque realmente la propia tableta me impide la visión del teclado y no puedo verlo bien, tendría que tenerlo muy lejos. Y aparte es que no hay forma de tenerlo cómodo, no podría escribir, tendría una sola mano para escribir. Yo lo que hago, que probablemente si se enteran los de Wacom me matan, es poner el teclado aquí encima. De esta manera estoy tapando un área muy pequeña de la tableta, que ya os digo que normalmente no utilizo prácticamente para nada, lo puedo desplazar. Y aunque da un poco de miedo, este teclado en concreto tiene unos pivotitos de goma que son para proteger precisamente de rayones. Entonces, lo sitúo aquí y de esta manera puedo incluso escribir, ¿vale? Pero yo digo que no siempre lo tengo puesto. Entonces, esto es por un lado. Ya os he contado cuál es mi concepto de ergonomía. Yo de esta manera consigo trabajar bastantes horas seguidas con la tableta sin notar un agotamiento o un desgaste físico prolongado. Ahora vamos a pasar
analizar un poco más en profundidad el Express Key Remote, ¿vale? Os voy a contar ya, viendo en pantalla, cómo lo tengo configurado, con qué botones, y empezamos a tirar algún tracito y os cuento las sensaciones que produce el lápiz en la propia pantalla. Vamos a pasar a hablar del Express Key Remote. Como os decía antes, es el dispositivo inalámbrico que se ha inventado Wacom para utilizar atajos de teclado, o sea, sí, comandos que podemos configurar en las diferentes teclas que tiene físicamente. El mando se siente muy bien en la mano porque está construido en metal y los botones tienen un tacto muy agradable a la pulsación. Es algo que da la sensación de estar muy bien fabricado. Entonces, os voy a empezar contando también que la tableta, antes se me ha olvidado deciros que tenía 3 botones ápticos aquí arriba, que si pasamos el dedo sobre ellos, tiene una llave inglesa, un tecladito y unas hojitas, ¿no? Entonces, con la llave inglesa lo que abrimos es el programa, la aplicación de Wacom, que nos va a permitir configurar tanto los ajustes del Express Key Remote como los del lápiz. Os voy a empezar explicando los del Express Key Remote. Lo selecciono aquí y en opciones nos vamos a ajustes de Express Key. Se nos abre esta ventanita con el dibujo del mando y nos deja seleccionar aquí teclas externas, teclas internas y teclas del anillo, ¿vale? Yo voy a empezar explicándolo de otra manera. Voy a explicar desde abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces os voy a explicar que en estos 2 botones de aquí abajo, como podéis ver, yo tengo configurado reducir y ampliar. Esto es el zoom más, zoom menos. El botón que está justo encima, que pertenece a la parte de las teclas internas, tengo configurado como si fuera el espacio, que es la manita de Photoshop. Con lo cual yo con estos 3 botones, que los tengo muy a mano y los puedo utilizar con estos 3 dedos, puedo navegar por el documento de una forma muy rápida, ¿vale? Luego, en estos 2 botones que tengo aquí, inmediatamente superiores en la parte exterior, aquí tengo la herramienta pincel y la herramienta lazo, ¿vale? Este es el comando para guardar y este es el de deseleccionar, que no me acordaba, de seleccionar. Y luego, en los 2 últimos de aquí arriba, tengo pincel más y pincel menos. Y en estos 3 interiores, aquí tengo configurado Alt, Mayús y Comando, para cuando utilizo la herramienta lazo, por ejemplo, poder sumar o restar selección a lo que esté seleccionando, ¿no? Luego, aparte, tenemos los 5 botones exteriores de la rueda, que podemos configurarlos también por separado, la propia rueda y un botón central. Si os fijáis, cuando pulso el botón central, vamos a minimizar esto, cuando pulso el botón central, no pasa nada porque está apagado, ahora sí lo enciendo. Cuando pulso el botón central, nos aparece este display en el que nos dice qué función tenemos seleccionada de las 3 posibles que tiene la rueda, que son auto scroll zoom, tamaño de pincel y rotar. Como os he explicado antes, yo ya tengo puesto aquí el zoom y los pinceles, con lo cual siempre lo tengo puesto en rotar y lo utilizo para girar el lienzo y poder trabajar más cómodo, ¿vale? Volvemos otra vez a la ventana del programa y, como os decía antes, veis teclas internas, modificador, opción, comando, shift y espacio. Y las teclas del anillo, que son las que me falta por explicar, que aquí hay 5. Aquí tengo la herramienta deshacer, que cada vez que le doy un clic voy un paso hacia atrás en la historia, me permite todos los pasos que yo tenga puestos en Photoshop, en la memoria, y rehacer, ¿vale? En la derecha tengo el comando transformar, comando T. Yo esto lo utilizo continuamente para cambiar la perspectiva, el ángulo y el tamaño de los objetos. A la derecha tengo la paleta de pinceles, que también es una cosa que utilizo bastante. Y en el botón inferior tengo el cambio de aplicaciones, que esto es súper cómodo porque con un clic se nos abre esta ventana y nos enseña todas las aplicaciones que tenemos. Cada clic que demos en el mando nos va a cambiar de aplicación, con lo cual podremos ir navegando de forma súper cómoda en todo lo que estemos haciendo, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo aquí. A ver, perdón. Ahí estamos. Vale, entonces, esto en cuanto al Express Key. Luego cerramos aquí. Y en esta aplicación nos vamos a ir a Cintiq para poder cambiar los ajustes del lápiz. El lápiz tiene muchos menos ajustes, pero también tiene lo suyo. Entonces, en el lápiz tenemos estos 2 botones, la punta y el borrador. Son las 4 cosas configurables, ¿vale? Por defecto, aquí te viene configurado como botón derecho y doble clic. Yo lo mantengo así, lo utilizo desde el principio de los días y me funciona muy bien. Luego, en cuanto a la punta del lápiz, nos deja personalizar la sensibilidad. Si queremos que apretando más lleguemos hasta el máximo de su presión o necesitemos apretar una barbaridad. Entonces yo normalmente siempre lo tengo un pelín menos de la mitad para que sea más fácil llegar al máximo. No requiera tener que apretar mucho sobre el cristal para que llegue al máximo, ¿vale? El doble clic de la punta también lo podemos poner desactivado para que esto nos haga como doble clic o no exista, ¿vale? Entonces yo lo tengo ahí desactivado. El borrador también nos deja manejar la sensibilidad si queremos que sea más firme o menos firme. Y por último la calibración. La
calibración es importante porque nosotros lo que vamos a hacer es calibrar el monitor cada vez que cambiemos de orientación. No quiere decir que sea totalmente obligado, pero si tenemos una sesión larga de trabajo, para tener la mayor precisión posible, sí que conviene calibrarlo. Vamos a calibrarlo porque es súper rápido de hacer. Le pinchas en calibrar, nos aparecen unas crucetas en la parte exterior de la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es pulsar en el centro de la forma más precisa posible. Vamos a aceptar y estamos. Vale. Eso en cuanto a los ajustes de control. Ahora, si queréis, lo que voy a hacer es abrir Photoshop y os voy a enseñar cómo funciona la presión del lápiz y veis cómo se comporta con diferentes pinceles. ¿Vale? Vale, creo un documento nuevo. 2560 por 1440 píxeles, que es el tamaño del lienzo. Ampliamos un poquito para trabajar y os enseño. Bueno, cuando seleccionamos la herramienta pincel, que os decía que la tenía seleccionada aquí, una de las cosas que me deja seleccionar es si quiero que preserve transparencia, cambie el tamaño y la orientación. Entonces, fijaros, vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño, voy a poner en negro. Si yo tiro un trazo sin apretar mucho, esa es la presión que obtengo. Si hago lo mismo apretando mucho, veis que es mucho más intenso el color, ¿no? Y si lo hago más suave, reduce el tamaño y la intensidad. Esto vamos a notar la diferencia también con otro tipo de pinceles, como podrían ser los pinceles más artísticos, las brochas más artísticas, cambiando la orientación del lápiz, ¿vale? Si yo cambio la orientación del lápiz, si lo hago con el lápiz recto, me pintará en esta dirección, pero si lo tumbo, obtengo un resultado totalmente diferente. ¿Veis? Esto ya es una cuestión de gustos. Tendréis que encontrar la configuración que más os gusta. Una cosa de las que siempre se fija la gente cuando compra una tableta gráfica es si tiene lag el lápiz respecto a lo que estás viendo. Esta tableta funciona muy bien en ese sentido. El problema que yo tengo es que mi ordenador está por debajo de la calidad de la tableta. Entonces sí que obtengo lag cuando tengo pinceles grandes como lo que estamos utilizando ahora. Como los que estamos utilizando ahora, yo pinto y tarda un rato en aparecer lo que estoy haciendo. ¿Veis? Desde que pinto, ¿veis? Muevo la mano, todavía tarda un poquito. Esto desaparece en el momento que yo utilizo un pincel normal, que al final yo por el trabajo que tengo es lo que hago durante el 90% del tiempo. Aquí sí que la sensación es totalmente inmediata. ¿Vale? Pinto y automáticamente no aparece. Y no tenemos este efecto de lag que es tan desagradable. Vamos por un pelín al pintar al pincel. Yo utilizo la misma tableta con otro ordenador, como os decía antes, con un PC que es bastante más potente y con esa no tengo ningún problema de lag. Entonces, bueno, pues ya digo que depende más del ordenador que otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el análisis de la Cintiq 27 QHD. Espero que os haya gustado todo lo que os he contado. Y yo, como conclusión personal, os diría que yo no me arrepiento en absoluto de haber comprado esta tableta. La utilizo todos los días un montón de tiempo. Las funcionalidades que os he ido contando han hecho que mi vida profesional sea un poquito más fácil y para mí eso no tiene precio. Es un desembolso que al principio cuesta, sobre todo cuando es algo que no has visto físicamente. Mi recomendación es que busquéis un Wacom Experience Center, que normalmente hay en varias ciudades, os acerquéis, podéis tocarla, podáis verla y así os terminéis de convencer. Cualquier caso, si veis que me he dejado algo de información que tenéis curiosidad por saber, no tengáis ningún reparo, me dejáis un comentario en el vídeo y os lo contestaré lo antes posible, ¿vale? Por otro lado, os recomiendo que os suscribáis al canal porque estamos preparando bastantes vídeos, vamos a ir haciendo más análisis e incluso vamos a grabar algunas de nuestras sesiones de fotos contando secretos. Así que nada, nos vemos por aquí cuando queráis y muchas gracias por vuestra paciencia.